Bueno, un saludo para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a mostrar un trade que acabo de tomar eh, en la modalidad de scalping. Fue un trade rápido donde básicamente lo que hice fue operar esta vela a la baja. Esto se hizo en un lower time frame, fue en M1. Entonces les voy a mostrar básicamente qué fue lo que vi para tomar el trade. Entonces me voy a M1 y vamos a ver por acá un poco rápidamente el precio. Vemos que hoy durante el día tuvo toda esta fuerte caída de un 7,70%. Tuvo una gran caída el Bitcoin, pero aún así lo que nosotros hacemos es buscar en la zona donde está a ver qué tipo de oportunidades se ven. Entonces, para muchas personas este tipo de escenarios los conocen como consolidación del mercado, donde simplemente el mercado está allí haciendo nada, está metido en un rango. Entonces, como no se sabe para dónde va, simplemente no se opera. Pero si nosotros somos detallistas podemos encontrar buenas oportunidades acá. Lo que yo vi básicamente fue lo que se conoce como un escenario de redistribución, que es donde el precio rompe una estructura y vuelve a caer. Después esta parte de acá. Bueno, pero primero les voy a mostrar pues como un contexto general del precio, que es básicamente el precio viene cayendo y me está haciendo una estructura netamente bajista con altos y bajos más bajos. En este punto podemos decir que tenemos el fractal, el último fractal bajista, donde tiene acción de precio más baja, ¿cierto? Este bajo es más bajo que todos los anteriores. Entonces, en este fractal me voy a centrar y veo que después de caer acá, el precio tiene una recuperación y empieza a eliminarme zonitas. Dentro de este mismo fractal hay una micro tendencia a la baja también. Vemos acá impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso. Una vez llega acá, el precio revierte y empieza a romper las estructuritas, empieza a hacer lo que se conoce como voz estructural, que son básicamente rompimientos de estructura. Se llama voz, que quiere decir eh, break of structure. Estos son rompimientos de estructura, pues. Entonces, el precio empieza a hacerme estos rompimientos de estructura a la alza, lo que es la primera señal de que posiblemente el precio vaya a revertir. Entonces empieza, rompe, impulso, retroceso, impulso. Ya acá, si nosotros vemos, el precio rompe todos estos saltos, ya empieza a ser, en estas partes de acá se conocen como voz internos, voz interno, y a partir de acá, cuando empieza a romper estructuras anteriores, ya son voz externos. O sea, todo lo que son, este es el primer voz externo, acá tenemos el segundo, que sigue siendo pues rompimiento de estructura, y el precio se dirige hasta este alto de este fractal, donde tenemos un order block en el cual reacciona y tiene pues su caída. Pero yo ya me doy una idea de que el precio desde esta zona empezó a revertirse. Entonces, ¿qué pienso yo? Bueno, tenemos acá estos rompimientos de estructura, lo que me da a decir que el precio acá tuvo su primer impulso y luego de un impulso viene un retroceso. Entonces todo esto que el precio está haciendo en esta zona de acá es un retroceso. El precio retrocede
hasta este punto y lo que me hace nuevamente es otro impulso. Este es otro impulso porque me hace en esta zona de acá un nuevo rompimiento de estructura. Esto es lo primero que tengo que saber para ubicarme en el precio y tener un poco de cómo se llamaría, o sea, saber en dónde estoy parado. Estoy consciente que estoy en lower time frame, estoy en M1, por lo cual lo que debo buscar básicamente acá son operaciones rápidas, operaciones de scalping. Aún así puedo también no solamente tomar scalping, mirar apoyado de temporalidades mayores de zonas más interesantes en el precio. Por ejemplo, en esta zona de acá, si dijimos esto es un impulso, esto es un retroceso y esto es un nuevo impulso, empiezo a buscar puntos de interés, zonas en el último impulso que no hayan sido mitigadas. Podemos buscar ya lo que viene siendo points, puntos de interés. En esta zona de acá tenemos un origen, el origen donde inicia todo este movimiento, y vemos que justamente en este momento el precio ha estado respetando acá. Posiblemente si estamos alcistas, el precio acá ya nos hizo un boss, acá nos hizo un segundo boss, o sea, impulsó, retrocedió, impulsó. Yo nada más con esta información puedo especular que el precio a partir de acá pueda generarme un nuevo impulso. Entonces lo que debo esperar acá es algún tipo de confirmación, pero en este momento les voy a explicar básicamente lo que fue el trade, que lo tomé de la siguiente manera. Vemos que en este impulso tenemos una subestructura a la alza, donde tenemos un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. En esta zona vemos que este fractal es importante porque es el encargado de romperme estructuras internas y este boss externo de acá. Entonces en este fractal es en el que me voy a centrar. Entonces vamos a terminar acá la estructura, impulso, retroceso, impulso. Bueno, básicamente podemos contar todo este como un impulso, donde vamos a tener la zona de demanda en el inicio del fractal. Podemos contar por acá una velita con ineficiencia, imbalance, por decir acá la tenemos, creo que sí. Sí, acá tenemos una pequeña ineficiencia en el precio que es muy imperceptible, pero es una zona importante donde el precio, de querer continuar a la alza, debería reaccionar allí. Entonces lo que hago después de tener mi último fractal, cuando yo miré el mercado estaba retrocediendo. Entonces lo que puedo esperar es que si el mercado viene con una tendencia a la alza, ¿qué debería hacer acá? El precio me hace un impulso, por lo cual yo asumo que todo esto es el retroceso y que simplemente el precio puede que acá se consolide un poco y debería respetar esta zona, que fue mi zona de demanda, mi origen del movimiento, para continuar subiendo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? El precio no respeta esta zona. El precio llega con fuerza bajista y lo que hace es que me rompe mi zona. Entonces vemos que en esta parte de acá podemos marcar, vamos a ver acá, la zona más baja es el último, la última zona donde el precio debe respetar hasta para poder subir. Entonces vemos que acá ya reacciona. Por acá puedo contar esto como un pequeño decisional que me rompe estas estructuritas de acá.
y ya tiene pues su reacción, nuevamente rompe. Acá puedo decir, bueno, acá ya tengo un cambio de estructura a la baja y esto está bien. O sea, si yo veo que acá el precio después de reaccionar en el decisional simplemente me rompe la estructura, puedo asumir que voy a buscar ventas acá. ¿Okay? Esta es la primera zona, que es el origen de este fractal bajista, donde podría haber vendido. O sea, acá pude haber vendido, pero ¿qué pasa? Resulta que el precio aún no me rompe la estructura o sea, aún no me hace un boss externo. Acá me hizo un pequeño boss, un cambio de carácter, un shock, como lo quieran llamar, hacia la baja, pero aún está reaccionando en esta zona donde me hace la ruptura que yo puedo considerar válida. Observen acá, tenemos esta zona y el precio acá reacciona, pero no hace un alto más alto que este, y por el contrario cae y me rompe esta zona. O sea, acá ya tengo una pequeña ruptura con cuerpo de vela, por lo cual lo que hago ahora es simplemente vender. ¿Por qué? Ya tengo mi confirmación de que esta zona de demanda no fue respetada, por lo cual el precio lo que va a hacer es buscar las siguientes zonas y tomarlas como liquidez. Incluso yo puedo decir que en esta zona de acá tengo, yo no suelo operar con este tipo de información, pero hay personas que lo utilizan, que es una trend line, una línea de tendencia a la alza, y a partir de este punto el precio me rompe la trendline, y eso es pues otro tipo de confirmación. Una vez la trendline sea rota, todos estos puntos se convierten en liquidez y el precio puede llegar a respetar el origen. Entonces, ¿qué hice acá? Una vez vi esta ruptura, simplemente ubico una velita con imbalance y entro en short. Yo veo que acá el precio hace una pequeña velita, hace otra más pequeña, y a partir de esta velita hace una vela con momentum que me rompe la estructura. Entonces yo puedo contar desde esta pequeña vela y entrar desde allí, porque lo que hago es que entro acá, ubico mi stop loss por encima de este punto estructural, cosa de que si el precio realmente reacciona acá, puedo considerar que esto fue simplemente una toma de liquidez para seguir subiendo. Entonces si el precio llega a tocarme este punto, incluso puedo, acá tengo un 0.18, creo que yo le puse un 20 acá, ubiqué un 20 por si quería de pronto, no sé, tomar algún mechacito para seguir cayendo. Y mi TP se fue hasta esta zona de demanda, que era el origen de todo este fractal. Recuerden que les dije que esto era un impulso, esto era un retroceso y esto era un nuevo impulso. Entonces simplemente tomé en este punto mi TP. ¿Okay? Les voy a mostrar básicamente. Por acá tengo el trade. Vamos a ver, el precio de entrada fue 19.112,70. Vamos a ver, fue 19.112,70. La toma de beneficios fue 18.952. Básicamente el trade me quedó 1 a 4, donde se demoró
desde este punto, o sea, el precio rompe acá y yo de una, o sea, yo estaba pendiente de que me hiciera una confirmación de ruptura acá para entrar en la redistribución. No respetó este decisional o esta zona de demanda de lo que llevaba, lo que me quiere decir que el precio pues va a seguir cayendo hasta el origen. Podría hacer que acá el precio me hiciera un cambio estructural para revertir y seguir subiendo, hacerme otro impulso. Recuerden que al principio del video les dije que lo que el precio estaba haciendo en estructura era impulso, retroceso, impulso, lo que podría decirme que este era el retroceso para un siguiente impulso. Pero observen lo que el precio hizo acá. Me hizo simplemente catonte un poco y me rompió esta nueva zona. Para observen que en la parte de acá tenemos un bloque, un pequeño bloque con imbalance, ineficiencia que no ha sido mitigado. Puede ser muy factible que el precio vaya a respetar esta zona si quiere seguir subiendo, o de lo contrario pues se sigue para abajo. Lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es pues ubicar este tipo de, identificar más bien este tipo de oportunidades y tomar la acción necesaria. En este punto observen que fue demasiado preciso. Esta velita acá simplemente tomó la orden y empezó a caer. Al cabo de, fue a las 18 hasta las 29, fueron 11 minutos más o menos el trade, un trade de scalping. Lo tomamos en esta parte de acá, fue con un apalancamiento de 125x. Recuerden que igual de que esté apalancado con el máximo apalancamiento permitido en Binance no quiere decir que esté sobre apalancándome o que no tenga manejo de riesgo en mi cuenta. Si utilizo el mayor apalancamiento, obviamente voy a utilizar una pequeña parte de mi capital para operar, donde de igual manera voy a tener un stop loss, que es un pequeño stop loss, que es un stop loss de 21%, 0.21, 0.21, que es un pequeño stop loss, y buscando como mínimo un trade que como mínimo en scalping te debe dar como mínimo 1 a 3. Este fue de 1 a 4, entonces pagó bastante rápido. Bueno, hasta acá dejamos el video, espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima, que estén bien.